Buenas, buenas, ¿cómo está el día? ¿Cómo están todos y todas en casa? ¿Cómo va la cuarentena? Hola, soy Joaquín Ortega, estudiante de octavo básico y quiero contarles que estamos en nuestro programa de entrevista en donde nosotras y nosotros le hacemos preguntas y preguntitas a nuestros invitados y invitadas. Somos el podcast Conversando con la Infancia. ¿Y por qué hacemos preguntas? Porque nosotros somos unos niñas y niñas muy curiosos y queremos saber cada día más. Sí, Joaquín, yo soy Lismar Molero, estudiante de sexto básico, y queremos invitarlos a que nos acompañen en este podcast, Conversando con la Infancia, que es creado y hecho por los estudiantes de la Escuela República Líbano de la Ilustre Municipalidad de Santiago. También queremos contarles quiénes somos y por qué estamos aquí. Primero nos presentamos. Nicole, empiezas tú. Hola, yo soy Nicole Salas, estudiante del quinto básico. Hola, soy Macarena Yen, estudiante de séptimo básico. Hola, yo soy Grecia Rodríguez, estudiante de cuarto básico. ¿Y por qué estamos reunidos? La respuesta es sencilla. Hoy en nuestro podcast Conversando con la Infancia, que hemos titulado Niños y Niñas Felices, queremos hablar de un tema que nos preocupa, y esta es la situación de los derechos de los niños y niñas en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Haití, en Latinoamérica. Sí, Joaquín, nosotros deseamos contarles por qué quisimos hacer este programa, y la razón es porque queremos compartir nuestras experiencias. Joaquín, ¿quieres contarnos la tuya? Yo había ido a la feria el otro día con mi mamá y vi a una niña vendiendo. Ya no estábamos yendo con mi mamá, pero vimos una niña vendiendo y era como de primero o segundo básico. Yo tuve también una experiencia. Mi experiencia fue con mi prima de primero básico. Estaba en una clase y una madre se le olvidó cerrar el micrófono. Entonces a la niña le salió algo mal y la madre le empezó a pegarle y a hacerle mal. A mí eso me cayó muy mal porque la niña estaba sufriendo y a mí no me gustó. Por estas y muchas otras experiencias estamos realizando esta entrevista porque queremos saber qué piensa, qué opinan los adultos de la situación de los derechos de la infancia. Hoy hemos invitado a dos personas que se encuentran directamente vinculadas a su defensa. Ellos son el señor Lincoln Berríos y la señorita Belén Sepúlveda. Nuestro primer invitado es el señor Lincoln Berríos González, que estudió Pedagogía en Música y Tecnología del Sonido en la Universidad de Chile y en el Conservatorio de Avellaneda en Buenos Aires. También estudió en institutos y academias en Chile y Suiza. Es director del grupo Apelutufé, Boma Pum Bum, que significa los que cuentan cuentos, y es un elenco que crea música para la infancia. Buenas tardes, señor Lincoln. Muchas gracias por encontrarse con nosotros. ¿Le gustaría saludar a nuestros auditores? Buenas tardes, estoy muy honrado de la invitación, estoy muy feliz de participar aquí en este programa, en este podcast que están haciendo ustedes. Me parece una iniciativa preciosa, que puedan ustedes mismos generar sus propios contenidos y una plataforma donde puedan dar sus opiniones y preguntar lo que ustedes quieran. Estoy muy honrado, como les digo, y muy feliz de participar en esta instancia. Buenas tardes, señorita Belén Sepúlveda Díaz, trabajadora social de la Academia del Humanismo Cristiano y diplomada del enfoque comunitario en niñez de la Pontificia Universidad de Valparaíso. Actualmente se desempeña como gestora comunitaria de la Oficina Local de la Niñez de la Ilustre Municipalidad de Santiago, donde trabaja en la promoción y difusión de los derechos humanos y de los niños y niñas. Le agradecemos su presencia en el podcast Conversando con la Infancia. Señorita Belén Sepúlveda, quisiera saludar a nuestros compañeros. Hola a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por esta hermosa invitación. Muy agradecida y muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes, de poder hablar sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia en conjunto y de poder dialogar respecto a aquello. Estoy también honrada de este espacio, de que me hayan invitado y muy feliz también de poder compartir y conocerlos también. Muchas gracias. Estimadas amigas y amigas, señor Lincoln y señorita Belén, queremos comentarle cómo fueron elaboradas las preguntas que les haremos en esta entrevista.
Durante el mes de julio se hicieron talleres relacionados con la divulgación de los derechos del niño de primero a octavo básico en nuestra escuela. Después del taller teníamos que expresar a través de una creación artística y de una pregunta que pensamos de los derechos de la infancia. Esas preguntas hoy las tenemos y se las iremos haciendo a ustedes. Señor Lincoln y señorita Belén, este segmento de la entrevista la haremos de la siguiente forma. Como dijo Joaquín, nosotros tenemos las preguntas de nuestros compañeros y iremos mencionando quién escribió la pregunta. Empezaremos la entrevista con el señor Lincoln y luego con la señorita Belén. Señor Lincoln, quisiéramos empezar nuestra entrevista con usted. ¿Está de acuerdo? Sí, por supuesto. Vamos, adelante. Señor Lincoln, con solo reiterar nuestros agradecimientos, voy a hacer una pregunta que fue enviada por el estudiante del primer ciclo. La pregunta es, si usted recibe un niño golpeado por un adulto, ¿qué haría? Bueno, yo soy profesor también, soy profesor de música y hay ciertos protocolos que uno va aprendiendo en el camino y que se han ido modificando en el tiempo. Y bueno, dentro de esos protocolos está la agresión en este caso, una agresión física. Tú te estás refiriendo al niño golpeado. Yo en el campo laboral me veo obligado a informar, o sea, primero a indagar por qué fue golpeado, después informar a las autoridades correspondientes del colegio y después eso tiene un conducto regular donde se confrontan ambas partes y se llega a una consecuencia. Eso con respecto a mi campo laboral. Ahora, fuera del campo laboral, obviamente, mi primera reacción, mi primer instinto es la protección. Si veo a alguien que está golpeado, mi primera reacción va a ser la protección y tratar de establecer un equilibrio de nuevo, tener una calma para poder preguntar e indagar cuáles fueron las razones y poder también asesorarlo o ayudarlo en algún reclamo o en alguna denuncia que él pueda hacer por la agresión física que ha sufrido. Muchas gracias. Señorita Belén, yo le voy a leer la pregunta de un estudiante de primer ciclo. La pregunta es, ¿por qué cree usted que los niños son vulnerados en su libertad para estudiar o jugar y tienen que trabajar? ¿Qué se debería hacer para evitar eso? Qué interesante la pregunta. Obviamente los niños, niñas y adolescentes hay un paraguas. Ya este paraguas se llama la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde nos entrega un parámetro para observar la realidad también de los niños, niñas y adolescentes y cómo ellos se desenvuelven en sus vidas cotidianas. Ya hablaban respecto al trabajo infantil. Ahí Joaquín comentaba una experiencia que él había visto en la feria y el 12 de junio se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil. ¿Ya? Hay que entender algunas cosas respecto a que la vulneración de los derechos del niño a jugar o a recrearse o a participar viene porque desde el mundo adulto hay a veces algunas restricciones que le ponemos a los niños, ¿cierto? Restricciones de movilidad del cuerpo, en los cuales todos ustedes, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a aquello, ya tienen derecho a jugar libremente, a expresar sus opiniones libremente, a vivir en un espacio libre, seguro, de protección, ¿ya? Entonces, desde ahí es sumamente importante reconocer, primero, desde el mundo adulto, reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, protagonistas de sus propias vidas. Ustedes son los protagonistas de sus propias vidas. Ustedes pueden tomar ciertas decisiones acorde a su edad, acorde a su autonomía progresiva, ¿ya? Entonces, desde ahí, ¿cómo hacemos para prevenir estas situaciones de vulneraciones de derechos? Primero, obviamente, la información, que es sumamente necesaria, ¿ya? Que todos, todas y todes sepamos, estemos en conocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que nos sensibilicemos respecto a estos derechos, ¿ya?
que no solo son 10 derechos que salen en un decálogo, sino que son muchos más, son 42 derechos de los niños, niñas y adolescentes que están dentro de la Convención de los Derechos del Niño y que fue ratificada por Chile. ¿Ya? Entonces, desde ahí es sumamente relevante el conocimiento por parte también del mundo adulto y el respeto de este mundo adulto hacia ustedes, hacia la niñez, hacia los adolescentes. ¿Ya? Entonces, primero, obviamente, tiene que ver con un tema de sensibilización, de informarse, de estar presente y de ser sumamente respetuoso. ¿Ya? Entonces, desde ahí partir, esa es la primera base. Lismar, ya el poder conocer estos derechos, en que todos estemos sensibilizados, en que todos reconozcamos, primeramente, y como la premisa más fundamental, es que reconozcamos que ustedes son sujetos de derecho y, vuelvo a repetir, protagonistas de sus propias vidas. Gracias. Señor Lincoln, le voy a hacer la pregunta de un estudiante del primer ciclo. La pregunta es si se siente bien al apoyar los derechos de los niños y niñas. ¿Dejaría de apoyar los derechos de los niños? Ya, claro, mira, me siento muy bien y me siento identificado. Me siento súper identificado con defender y con poder, de alguna manera, a través de lo que yo hago, que es la música, ¿cierto? Poder difundirlos, poder contar historias, ¿cierto?, que tienen que ver con la apropiación de los derechos y también con la vulnerabilidad de los derechos de las niñas y de los niños. Me siento responsable, además, me siento responsable como adulto, me siento responsable también en mi rol de artista, ¿cierto?, de artista de música para la infancia y desde la infancia. Esa es una pequeña distinción. Es música para la infancia, donde hay un mensaje implícito, en este caso, por ejemplo, relevar los derechos, pero también es música desde la infancia. O sea, ¿qué es lo que hoy día la infancia, ¿no es cierto?, está reclamando? ¿Qué es lo que hoy día la infancia está impulsando, protagonizando? Nuestra comunidad, nosotros nos definimos como una comunidad musical donde tenemos como esas dos partes. Primero, reflexionar acerca por ejemplo, de los derechos y de otras cosas que suceden hoy día, y además tener todos los sentidos y sobre todo nuestros sentidos más externo hacia lo que las niñas y los niños nos quieren decir, y poder también incorporarlo dentro de nuestro repertorio musical y dentro de nuestro mensaje. Nosotros somos afortunados de poder pararnos de pronto frente a un escenario y que niñas y niños nos escuchen y poder cantar canciones, contar cuentos a través de canciones donde planteamos ciertas temáticas que para algunas pueden ser un poco difíciles de procesar, pero el hecho de poder plantearla, el hecho de poder visibilizarla, para nosotros es una necesidad. Y nos sentimos un vehículo de esa necesidad. Por lo tanto, nos sentimos, contestando tu pregunta, nos sentimos súper bien de poder estar contribuyendo a masificar los derechos de las niñas y los niños, y que no sean solo, como decía Belén, que no solamente sea un decálogo, que no solamente sea un papel, que no solamente sea algo que adscribe un país, sino que sea algo tangible, que sea algo práctico, que sea algo empírico, que los derechos de las niñas y los niños sean finalmente algo que se pueda vivenciar todos los días, con todos los resguardos y con toda la protección y con toda la atención posible. Muchas gracias por su respuesta. Señor Lincoln, la pregunta que le voy a hacer es del primer ciclo. La pregunta es: ¿por qué las autoridades no ayudan a parar la guerra en los países con problemas? ¿Por qué las autoridades no ayudan a parar las guerras? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que existen en los países con problemas. Claro, yo creo, bueno, de partida yo creo que todos los países tienen problemas, digamos.
y las formas de resolverlos son las diferencias, ¿cierto? Cuando se llega al punto de la guerra, existe un cierto grado de irracionalidad, ¿cierto? De cual pienso que todos estamos de acuerdo, donde trasciende todo lo que puede haber el diálogo o el ponerse de acuerdo o el llegar a ciertos puntos de acuerdo, ¿no? Entonces cuando ya no se puede eso, se llega a un punto irracional que es la guerra y que tiene que ver básicamente desde mi perspectiva con el sentido del poder, ¿cierto? El poder sobre una hegemonía del poder sobre una comunidad sobre otra. Eso es un poco la explicación que yo le doy a la guerra. Ahora, como estamos hablando de los derechos de las niñas y de los niños, si esa guerra más encima, ¿cierto?, está vulnerando o está provocando la muerte o está provocando el sufrimiento de niñas y niños, eso aún se agrava, se agrava más en ese sentido. Tenemos un ejemplo bien cercano, nosotros tenemos un ejemplo bien cercano en nuestro país, que es la vulnerabilidad de los niños y de las niñas del Gualmapu, del territorio mapuche. Entonces, hay mucho, que si bien es cierto, no hay una guerra implícita declarada, sí hay una invasión del territorio donde han habido varios casos donde son vulnerados los derechos de las niñas y de los niños, ocupando los espacios con golpes, incluso con niños amarrados, niños esposados, etc. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué las autoridades no hacen nada? Es una pregunta muy profunda, pero yo creo que tiene que ver más que nada con el sentido del poder, de la hegemonía del poder de una nación, de una comunidad, de un país, de un Estado sobre otro. Muchas gracias. Ahora les corresponde el turno de responder a la señorita Belén Sepúlveda. ¿Cómo estamos, señorita Belén? Muy, muy bien, muy atenta. Señorita Belén, gracias por estar hoy aquí. Voy a hacer una pregunta que fue enviada para el estudiante del segundo ciclo. Y la pregunta es, ¿por qué crearon las leyes de protección para los niños y niñas? Perfecto. Gracias, Grecia, por la pregunta. Podemos hacer un camino histórico, conocer un poco de la historia de por qué se crearon la Convención de los Derechos del Niño y por qué llegamos a este punto, ¿ya? Antes de que existiera la Convención y antes que existiera el reconocimiento a esta etapa de la vida, ¿ya? Se llegó a la Convención porque postguerra mundial, la Segunda Guerra, había muchos niños que quedaron huérfanos, muchos niños que fueron violentados, había niños que estaban siendo explotados en el trabajo, haciendo un trabajo que era de adultos. Por lo tanto, se intentó regularizar, entendiendo que la etapa de vida de los niños, niñas y adolescentes debiese estar visualizada en que es una etapa de crecimiento, ya, donde van pasando por distintos procesos, ya, procesos tanto en su crecimiento físico, en crecimientos biológicos, mentales, y que el trabajo infantil o el realizar acciones que son de adultos perjudicaba la vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Por lo tanto, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a generar tratados, ¿ya? Y se empiezan a generar espacios en donde se le da la importancia, donde de verdad se piensa sobre la niñez y la adolescencia, ¿ya? Como un proceso de vida, ¿ya? Porque antes a los niños se les miraba como adultos pequeños en crecimiento, ya que eran adultos que podían hacer después de cierta edad, a los 11 años, a los niños ya los mandaban a trabajar, las niñas estaban al cuidado de sus hermanos menores, ya, entonces todas esas realidades dijeron no, hoy día los niños debiesen estar estudiando,
jugando libremente, ¿ya? Siendo protagonistas también de sus vidas y de su propio crecimiento. Entonces, desde ahí nace la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿ya? Donde muchos países se juntaron a conversar respecto a los derechos de los niños, ¿ya? Y donde ahí empezaron a llegar a ciertos acuerdos para decir hoy día formalmente que tenemos una convención que resguarda y protege a la infancia, ¿ya? Entonces, hay mucha historia respecto a cómo llegamos a la convención, pero en grandes rasgos tiene que ver con que hoy día la convención nos invita a mirar a la niñez y a la adolescencia como sujetos de derecho, ¿ya? Entonces desde ahí en que ustedes y todos los niños, niñas y adolescentes pueden ejercerlos también libremente sus derechos. No sé si contesté bien la pregunta, Grecia. Sí, muchas gracias. Señorita Belén, le voy a hacer la pregunta de un estudiante de segundo ciclo. ¿Cuáles son los derechos de los niños y niñas emigrantes y cómo se logra su cumplido? Ya, respecto a lo LISMAR, los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen los mismos derechos que los niños, niñas y adolescentes de todos los países, ¿ya? No porque un niño, niña y adolescente llegue a otro país, en este caso a Chile, va a tener una condición distinta. No, eso no es así. Ya los niños, niñas y adolescentes tienen derechos que son transversales al país de donde vivamos. Incluso el primer derecho que sale dentro de la convención, que tiene que ver con el derecho a la protección, tiene que ver con el nombre y la nacionalidad, ¿ya? En que todo niño debe tener un nombre y debe tener una nacionalidad, ¿ya? Pero es sumamente importante comentarles a ustedes y a todos los que nos están escuchando de que son transversales los derechos. No porque un niño llegue a otro país va a perder sus derechos, no. Incluso debiésemos resguardar también los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes en todos los estados, ya en todos los países en donde lleguen. No importa su condición, ya, porque uno de los principales, de los 4 pilares fundamentales de la Convención tiene que ver con el derecho a la no discriminación, ¿ya? Entonces, desde ahí, nadie puede pasar a llevar por su condición étnica, nadie puede pasar a llevar por su religión o por su condición de migrante, a pasarlos a llevar y vulnerar esos derechos, ¿ya? Entonces, los niños, niñas y adolescentes en condición que están hoy día, que son migrantes en este país, tienen derecho a la educación, a la salud, ya que son derechos fundamentales para la supervivencia y para el desarrollo integral de todos. Muchas gracias. De nada, Lismar. Señorita Belén, le voy a hacer una pregunta de estudiante de segundo ciclo. La pregunta es, ¿por qué los niños del Sename no tienen las mismas oportunidades que nosotros? Uf, Nicole, una pregunta ahí al callo. Bueno, tiene que ver, yo siento que con que, primero que todos los niños que están al cuidado del Estado, que viven en residencias, han llegado ahí por situaciones graves o gravísimas de vulneración de derechos, ¿ya? Han llegado ahí por situaciones complejas que están viviendo en sus ciclos familiares, o a veces por abandono también, en donde el Estado debiese hacerse cargo, ya debiese entregar las oportunidades. El Estado y las organizaciones colaboradoras de Sename, instituciones que son muchas las que hoy día prestan estos servicios de residencia ya para los niños, niñas y adolescentes, debiesen entregar y debiesen ellos ser los que le entreguen también las oportunidades. Acá hay un déficit en la institucionalidad, hay un problema de base, de raíz, en cómo el Estado ha tenido gran responsabilidad en hacerse cargo. ¿Ya? Acá hay una problemática muy profunda, ¿ya? En cómo el Estado se hace cargo de los niños, niñas y adolescentes bajo su protección, y cómo es capaz de poder entregar estas mismas oportunidades a los niños, niñas y adolescentes, en términos de reparación, ¿ya? Porque, vuelvo a comentarles, los niños que llegan a los espacios de residencia son niños que han vivido procesos de vulneración de derechos graves, ¿ya? Entonces, desde ahí, el Estado tiene que hacerse cargo de esta reparación
y de esta inclusión también al sistema, al sistema educacional, al sistema de salud, y garantizar que las oportunidades también se les den. El Estado debe garantizar eso a los niños que hoy día se encuentran en alguna institución. Ya es el Estado el que debe hacerse cargo. Pero hoy día, les comento a ustedes, no existe hoy día una ley de garantía para la niñez, que garantice los derechos. Hoy día el Senado y las cámaras están en discusión aún. A 31 años este año vamos a cumplir 31 años en que Chile ratificó la convención, pero aún no tenemos una ley que proteja, un piso base que proteja a los niños, niñas y adolescentes. Y decir algo, hay niños, todos los niños son espectaculares, todos tenemos habilidades, todos tienen, y eso también lo tienen los niños que están hoy día en situación de protección bajo el cuidado del Estado. ¿Ya? Y eso hay que potenciarlo, hay que trabajar también con ellos, y el mayor responsable de eso es el Estado y las organizaciones colaboradoras que ejercen el cuidado. Muchas gracias. De nada, Nicole. Señorita Belén, la pregunta que le voy a hacer es del estudiante de segundo ciclo. ¿Cómo es su relación con los niños? Oh, una hermosa pregunta. Bueno, yo me vengo relacionando con la niñez y la adolescencia desde muy pequeña. A los 14 años yo fui voluntaria, hice un voluntariado en algunos campamentos de Chile, sobre todo en la comuna de Peñalolén, ya donde ahí empecé mi relación con la infancia y con la adolescencia, haciendo cursos de apresto, de talleres como de ayuda escolar, para los niños de primero básico, segundo básico. Ya entonces desde ahí empezó el querer poder ayudar y aportar en la vida de estos niños, que yo iba todos los sábados muy temprano en la mañana a ayudarles a hacerles sus tareas, a jugar con ellos, desde muy pequeña. Y posteriormente fui relacionándome con la niñez de una manera en que yo también aprendo de ustedes. Ustedes también nos pueden enseñar a nosotros. Y ese intercambio de aprendizaje es lo que más me gusta. Ya esa gracia, esa facilidad también de poder comunicarnos, de poder dialogar, de poder conversar sobre experiencia, porque todos tenemos algo que decir. Todos, absolutamente todos. Entonces, ese diálogo, que hoy día le podemos llamar un diálogo intergeneracional, porque obviamente yo a mis 28 años he vivido cosas distintas también a las que ustedes también han vivido. Entonces, desde ahí mi relación ha sido desde el amor, desde el cariño, desde la protección también, y como mi bandera de lucha. Yo, si hay algo que me apasiona, es el trabajo con la niñez, con la adolescencia, y la difusión, la sensibilización respecto a los derechos. ¿Ya? Entonces, Macarena, mi relación con la infancia tiene que ver mucho con esta entrega que yo puedo dar desde mis propias experiencias hacia la niñez, pero también desde lo que ustedes como niños nos pueden enseñar a nosotros también. Y desde ahí siempre muy abierta a conversar con los niños, a escucharlos, a ver sus opiniones, de todas las temáticas necesarias. Muchas gracias. Señor Lincoln, señorita Belén, como equipo podcast también tenemos una pregunta para ambos. Una pregunta que realizaron la mayoría de nuestros compañeros en los talleres que hicimos. La pregunta es para la señorita Belén. ¿Por qué está trabajando por los derechos de la infancia? Bueno, como lo comentaba anteriormente, una de mis banderas de lucha tiene que ver con los derechos de la infancia, con difundirlos, con sensibilizar, con decirle a este mundo adulto, oye, los niños tienen que decirnos cosas y tenemos que escucharlos. ¿Cómo somos tan cerrados de repente el mundo adulto en no respetarlos, muchas veces en pasarlos a llevar? Y a través de mi vida he visto también muchas vulneraciones de derechos hacia niños, y algo que me parte el alma, que creo que fueron determinantes a la hora de decir yo quiero trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque obviamente vi y palpé situaciones que son graves. Ya, entonces desde ahí el trabajo en poder, con todo el compromiso hacia la infancia, con todo lo que podemos
aportar también desde nuestros propios conocimientos. Me apasiona mucho el poder sensibilizar, el poder decir, ojo, que los niños, niñas y adolescentes son parte y son protagonistas también. No podemos dejarlo de lado, no podemos invisibilizarlos, no, al contrario. Estas instancias maravillosas, como se está dando aquí en este podcast, es una instancia en que uno dice, ojo, miren los chiquillos y las chiquillas tienen muchas habilidades y pueden hacer muchas cosas. Entonces, desde ahí, qué grato, qué maravilloso que ustedes hoy día también estén hablando sobre sus propios derechos, ¿ya? Y estén conversando sobre ellos y se estén empoderando respecto a ellos también. Entonces, mi trabajo también tiene que ver mucho con visibilizar a la niñez y a la adolescencia en todos los espacios, ¿ya? Y no solo a los niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de vulneración, sino que también a todas las niñeces, hoy día a los adolescentes también, ¿ya? Porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes son para todos, no solamente para los niños que han vivido algún tipo de vulneración, ¿ya? Sino que esto es transversal, es para todos los niños, de norte a sur, y no hay diferencia ni discriminación. Muchas gracias por su respuesta. Y usted, señor Lincoñar, ¿cuál es el motivo que usted trabaje en la defensa de los derechos de la infancia? Bueno, como les contaba adelante, yo soy profesor y ejerzo hace un montón de tiempo, y esa comunicación directa con la infancia siempre me ha llamado mucho la atención, y siempre ha sido una preocupación, ¿no? Un acto de voluntad hacia poder entender, hacia poder también enseñar, hacia poder compartir, en el fondo, ¿cierto? Eso como primera cosa. También tengo hijas, que me han enseñado otra parte de la relación entre el adulto y la infancia y la adolescencia. Tengo hijas, mi hija mayor va a cumplir 30 años y mi hijo menor tiene 16. Entonces me ha tocado pasar por las diferentes etapas de desarrollo, y eso me ha también dado otra visión, ¿cierto? Y una visión bastante más cercana e interesante de lo que es el desarrollo de las personas y el desarrollo de la infancia y de la adolescencia. Y por otro lado, tengo nietas también. Tengo 3 nietas. Entonces, otro periodo son nietas chiquititas, la mayor tiene 4 años y la menor tiene 1 año y medio. Junto con eso, también participo, como les decía antes, en una agrupación musical, en una comunidad musical, en donde estamos justamente relevando todos los temas que tienen que ver con la infancia y también con la adolescencia. Entonces, toda esta batería de información, ¿cierto? Así que para mí, el tema de la infancia, el tema de las niñas y de los niños, esta nutrición que se produce, como decía Belén, nosotros aprendemos a cada rato de ustedes, todo el rato. O sea, el hecho de que hoy día estén haciendo este podcast, de que hoy día se estén desenvolviendo de la manera que lo están haciendo, de que hoy día tengan este tipo de preguntas que están representando a otras compañeras y a otros compañeros, es un acto de enseñanza absolutamente para nosotros los adultos y las adultas. Entonces, toda esta experiencia, digamos, de ser padre, de ser profesor y ahora de ser abuelo, de participar en una agrupación de infancia y estar en permanente contacto con la infancia y con la adolescencia, constituye para mí un motor de vida. La verdad, yo permanentemente estoy tratando de perfeccionarme, tratando de leer, tratando de estar en contacto diariamente con la información y también con lo que las niñas y los niños están interesados en relevar hoy día. Por ejemplo, a mí me parece que hoy día, enfrentados a una situación de una convención constituyente, ¿cierto? Me parece que el tema de las niñas, los niños y los adolescentes es un tema que no está
o por lo menos yo no lo he escuchado como algo que sea importante. Y uno de los empeños en los que estamos nosotros como agrupación musical, como comunidad musical, ¿cierto? Es estamos ahora a punto de grabar un tercer disco, ¿cierto? Y en ese tercer disco queremos justamente poner en evidencia algunos temas que para nosotros son súper interesantes y súper importantes para poder ponerlos al frente, ¿cierto?, de la discusión de esta convención constituyente. Porque, ¿qué significa una nueva constitución? Significa un nuevo marco regulatorio. ¿Un nuevo marco regulatorio para quién? Desde nuestra perspectiva, un nuevo marco regulatorio para ustedes, para las niñas y para los niños. Nosotros yo ya soy un adulto, tengo 55 años, me encanta todo este proceso y me encantaría poder tener la oportunidad de vivirlo lo más intensamente posible, desde mi perspectiva. Pero sí soy consciente de que todos los cambios, de que todo lo que se puede generar, todo el nuevo panorama, ¿cierto? O la nueva perspectiva que pueda tener esta Asamblea Constituyente o este nuevo orden, en definitiva, a quienes va a beneficiar y en definitiva a quienes quienes van a ser los protagonistas, van a ser ustedes, las niñas y los niños. Muchas gracias por su respuesta. Compañeros y estimados entrevistados, en esta parte de la entrevista queremos hacerles preguntas que hemos elaborado nosotros. Así que les pido a mis compañeros que nombren al entrevistador al cual quieran hacerle la pregunta y así éste podrá responder inmediatamente. Primero será mi compañera Grecia. Mi pregunta es para el señor Lincoln y mi pregunta es, ¿cuál ha sido la más bonita experiencia defendiendo los derechos de los niños y niñas? Tiene que ver de todas maneras con lo musical, o sea, estar recorriendo diferentes lugares y tocando y transmitiendo un mensaje donde estamos no solo defendiendo los derechos, poniéndolos en relevancia los derechos, contando los derechos, vinculando los derechos con las niñas y los niños, claramente es la experiencia más hermosa que me ha tocado vivir, ¿cierto? Uno puede tener como cierta cercanía con su familia, quizás con su entorno más cercano, pero el hecho de poder representarlo de manera artística y estar en diferentes lugares, tanto en el país como fuera del país, entregando una música y entregando un mensaje que tiene en particular, ¿cierto?, esa característica de poner en relevancia los derechos de las niñas y los niños, es una de las experiencias más lindas que he vivido. Muchas gracias, señor Lincoln. Señor Lincoln, mi pregunta es que si los niños del extranjero también tienen los mismos derechos. O sea, me parece que todas las niñas y todos los niños tienen los mismos derechos, ¿cierto? No tiene que ver con territorio, no tiene que ver con frontera, no tiene que ver con absolutamente nada. Sí, pues sí podemos decir que cada niño que vive en diferentes lados, por situaciones geográficas, por situaciones climáticas, por situaciones de idiosincrasia, son diferentes, y eso es, incluso dentro del mismo territorio, los niños y las niñas son diferentes. Pero se nota aún más cuando uno recorre y puede ver que aquí hay diferentes características. Pero eso no tiene nada que ver con los derechos son iguales para todos y para todas. Yo quiero preguntarle a la señorita Belén, ¿y usted, usted ha visto a un niño siendo maltratado y cómo actuó en esa situación usted? Bueno, lamentablemente sí me ha tocado, Joaquín, ver y no solo ver, sino que también constatar situaciones graves de vulneración de derechos que tienen que ver con los maltratos físicos, psicológicos también, porque ahí hay no solo el golpe es un maltrato, sino que también los gritos, las humillaciones, también es una forma de maltrato, ¿ya? Entonces desde ahí Lincoln en su momento dijo que existen protocolos, ¿ya? Y estos protocolos tienen que ver con, primero, obviamente, contener la situación, ¿ya? Poder darle el espacio también al niño, niña o adolescente que ha vivido esta situación de poder expresar sus sentimientos, de poder
acompañar también este proceso que no es fácil, ya para un niño, una niña o un adolescente que ha vivido situaciones de vulneración relacionadas con el maltrato, ya es sumamente complejo también, es sumamente difícil. Entonces, desde mi profesión y también desde mi ética, tiene que ver mucho con el acompañamiento, ya el acoger estas situaciones, el poder acompañar y el poder contener, ¿ya? Hay procedimientos, obviamente, que tienen que ver más con el ámbito judicial, ¿ya? Cuando nosotros observamos una situación de vulneración de derecho y cuando escuchamos una situación de esta índole, primero, obviamente, es ver el relato, qué es lo que pasó, cuál es la situación. Posteriormente a ello se puede levantar lo que hoy día se llama una medida de protección, ya que tiene que ver con el resguardo jurídico, ya a través de tribunales, ya con este resguardo proteccional hacia ese niño, niña o adolescente que ha vivido esta situación, ya. Pero también desde ahí es importante que sepamos que hay ciertos conductos. Hoy día, si ustedes o cada uno de ustedes ve alguna situación de vulneración grave de derecho, de maltrato, o si ustedes conocen a un niño, o niña o adolescente, primero es comunicarlo a algún adulto, ¿ya? Comunicarlo a un adulto que pueda sostener esta conversación y que pueda contener también. Y posteriormente se va a una delegación que se llaman a las oficinas de protección de derechos, ¿ya? Que existen en todas las comunas del país y que son las oficinas que encargadas, ¿ya? Con profesionales capacitados, ¿ya? Para poder levantar y poder acoger estas demandas, ¿ya? Entonces, desde ahí, Joaquín, efectivamente me ha tocado ver estas situaciones, efectivamente, ojalá nunca pasaran, pero es una realidad hoy en día en Chile. Hoy día también, producto de la pandemia, hemos visto que hay muchos más casos de vulneración de derechos hacia niños respecto a maltratos, violencia intrafamiliar, ya entonces desde ahí es sumamente importante contener, es sumamente importante conversar también, pero también es sumamente importante conversar sobre la prevención, ya en cómo podemos prevenir estas situaciones ya de maltrato, en cómo podemos que esto no siga ocurriendo, ¿ya? Y por eso es importante que conversemos respecto a los derechos, por eso es importante estos espacios también, de que desde la prevención podamos evitar que ningún niño ni adolescente sea maltratado en ninguno de sus espacios, sobre todo en espacios que son seguros y sobre todo en espacios que debiesen de ser para la protección de ellos, ¿ya? Entonces, hay conductos regulares, pero también hay que acompañar esos procesos y hay que hacernos cargo también. No podemos hacer vista gorda, nunca. Nunca podemos hacer vista gorda o decir, ah, ya, solo fue un golpe. No, absolutamente no. Tenemos que tomar cargos y hacernos responsables. Como cogarante de derecho. Yo hoy día me defino como una persona cogarante de derecho, porque yo no voy a aceptar y no voy a pasar de largo si veo que algún niño o niña está siendo vulnerada en alguno de sus aspectos de su vida. ¿Ya? Entonces, desde ahí es sumamente importante también el rol de los adultos en ser cogarantes de derecho, en fortalecer ese rol y en potenciar ese rol. Muchas gracias, Joaquín. No sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias, señorita Belén. Yo quiero hacer la pregunta a la señorita Belén. ¿Qué se siente ser como una heroína o básicamente como ser súper importante a los ojos de casi todos los niños pues, de Chile y eso? Oh, creo que me queda grande el poncho, dirían por ahí, con ser heroína. Yo creo que hoy día mi labor tiene que ver con el aportar, con el poder, y me siento sumamente responsable. Yo creo que eso es responsable y comprometida, porque llevamos una responsabilidad gigante hoy día desde la oficina local de la niñez, que es donde trabajo como gestora comunitaria. Nosotros ahí llevamos varios procesos y uno de ellos tiene que ver con un proceso comunitario de fortalecimiento de este rol que hablaba anteriormente, de ser cogarante de derechos, ¿ya? En las comunidades, en donde todos seamos cogarantes. Entonces es una responsabilidad gigante,
que me la tomo como un desafío también, un desafío a enfrentar a ciertas resistencias, ciertos aspectos de la vida tal vez de los adultos que no logran comprender o a veces hay resistencia a estos cambios, ya que son sumamente importantes. Pero aún más, me siento sumamente comprometida también con cada niño, niña y adolescente que se acerca hacia mí a decirme, Belén, necesito algo, o Belén, que necesito conversar, porque también eso es importante, ¿ya? Entonces, desde ahí, quizás todos los adultos que trabajamos en pos de la niñez y de la adolescencia, llevamos esta banderita de lucha, esta bandera, para hacernos cargo también, porque también tenemos que hacernos responsables. Muchas gracias. Mi pregunta es para el señor Lincoln. ¿Cómo lo llevó a hacer música como para los niños o entregar mensaje a través de la música para los niños? Bueno, mira, la verdad es que fue de manera fortuita, pero agradezco un montón esa oportunidad. Yo soy músico hace muchísimos años, hace más de 30 años que soy músico y he pasado por diferentes estilos musicales, por diferentes orquestas, tipos de bandas, etc. Y por allá por el año 2010, más o menos 2011, me invitaron como compositor a participar en un proyecto que se iba a presentar a un fondo concursable para grabar un disco de música para la infancia. Entonces me puse a hacer las canciones. Empecé a leer algunos cuentos, me empecé a instruir un poco y salieron 5 o 6 canciones que finalmente el proyecto no ganó, el proyecto no pasó nada con ese proyecto. Y entonces me gustó mucho esa idea de poder hacer canciones, de poder comunicarme con el público más pequeño. Y me quedó dando vuelta la idea, pues me quedó dando vuelta, ¿qué va a pasar con esas canciones? ¿Qué va a pasar con esas canciones? Pasó el tiempo y las canciones quedaron ahí, no prosperó el proyecto y las canciones estaban. Hasta que en algún momento decidí, en un estudio de grabación pequeño que yo tengo en mi casa, muy precario, con un computador, ¿cierto? Grabar esas canciones, ¿cierto? Grabar esas canciones y componer algunas otras más y construir un primer disco con el nombre de la banda que se llama Epeutufe, que en el idioma de los mapuches, en el mapuzungún, significa los o las que cuentan cuentos, ¿cierto? El Epeu es el cuento, un cuento de tradición oral, ¿cierto? Y produjimos el primer disco sin ninguna pretensión, solamente con la idea de poder cristalizar ese proyecto de esas canciones que habían quedado volando y que había sido una experiencia muy hermosa. A partir de ese momento, ¿cierto? Esas canciones empezaron a difundirse y el grupo también empezó a difundirse y empezamos a tomarlo de una manera más seria y más profesional y nos empezamos a constituir en lo que yo te contaba antes, una especie de comunidad musical, ¿cierto? Donde más que compañeros de trabajo somos una familia que estamos funcionando en torno y reflexionando, en una reflexión permanente en torno a todos los temas de la infancia y la adolescencia, lo cual nos permitió grabar un segundo disco, nos permitió ganar algunos premios como el concurso Vittorio Cintolesi de composición, obtuvimos también los premios Pulsar del año 2020 como mejor disco de música para la infancia. Tuvimos la oportunidad de viajar a Guatemala al 14º encuentro de la música y de la canción infantil. Así, digamos, ha sido como una especie, una pequeña bolita de nieve que se fue agrandando y que hoy día nos encuentra, como te contaba, a partir de la postulación de un fondo concursable, preparando el tercer disco, que es justamente es con una temática bastante más contingente y que tiene que ver con temas de la infancia, en los cuales hoy día pensamos que hay que hacer énfasis para poder también abrir otros ojos que son necesarios abrir para los procesos que está viviendo nuestro país en este momento.
Muchas gracias. Seguimos con el podcast Niños y Niñas Felices. Hemos escuchado grandes preguntas y grandes respuestas. Ahora quisiéramos pedirle a ustedes que nos dieran un mensaje para nuestros compañeros y compañeras. Señor Lincoln, ¿tiene unas palabras para nosotros? Por supuesto, por supuesto. Lo primero que se me ocurre es felicitarlos y felicitarlas, ¿cierto? A los que están presentes, a las entrevistadoras, a los entrevistadores, a los que están produciendo este podcast. Felicitar a los que a las que hicieron preguntas, a los que hicieron preguntas. Y producir este espacio en el fondo. Yo realmente considero que es muy valioso construir este espacio de compartir ideas, ¿cierto? De compartir reflexiones que tanto Belén como yo y sobre la base de las preguntas que hacen ustedes hemos podido opinar, hemos podido ponernos nuestros puntos de vista frente a los temas que ustedes nos plantean, y eso ya es una contribución, ¿cierto?, a que este diálogo vaya generando también reflexión y también nuevos pensamientos en otras personas. Entonces, lo primero que se me ocurre es felicitarlas y felicitarlos por este hermoso espacio. Y después, no sé, pues me encantaría que en un futuro, ojalá no muy lejano, poder comprometer el espacio musical que nosotros tenemos, esta comunidad musical que nosotros tenemos, de poder llevarla de manera presencial a la escuela de ustedes para poder compartir nuestro mensaje, compartir con ustedes, a lo mejor generar también este mismo espacio de conversación, junto con un concierto. Me encantaría que eso pudiera suceder. En este minuto todavía es un poco difícil porque los espacios recién se están abriendo, pero a lo mejor más adelante, a través de la profesora Victoria, que trabaja con nosotros, generar un espacio donde poder ir a tocar, en definitiva, ir con el grupo, llevar las cosas que ustedes puedan compartir con nosotros y nosotros podamos compartir con ustedes y seguir generando y ampliando la comunidad. Eso es lo que me surge decirle, y sobre todo agradecerle la invitación, agradecer que digamos, me hayan invitado a este espacio y poder compartir algunos pensamientos, algunas reflexiones desde la perspectiva de la música y desde la perspectiva también de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y usted, señorita Belén, qué palabras tiene para nosotros? Bueno, primero compartir las felicitaciones que hace Lincolniana a todos ustedes, a Macarena, a Grecia, a Nicole, Joaquín, Lismar también, que han estado en este espacio que ha sido verdaderamente grato de poder compartirlo. Primero mencionarles que la Oficina Local de la Niñez, este programa que se inserta en la municipalidad como un programa piloto que su objetivo principal es la promoción, la difusión y la protección de los niños, niñas y adolescentes en el espacio más comunal, ya que está abierto para ustedes, para lo que necesiten. Ya en este espacio hay varios profesionales también que trabajan ahí, entonces, y obviamente yo también, entonces estamos abiertos a todas las iniciativas. La oficina está abierta para ustedes también, para los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Eso por un lado, y por otro decirles un mensaje, estaba pensando mientras estaba hablando Lincoln, de que ustedes como niños, niñas y adolescentes son protagonistas de sus propias vidas, que ojalá puedan siempre ejercer todos sus derechos, que no se queden, si hay algo que les molesta, si hay algo que les incomoda, háganlo saber siempre, ¿ya? No se queden callados, ¿ya? Sino que alcen la voz cuando sea necesario, ¿ya? Y siempre sean
les deseo siempre lo mejor, que siempre estén muy bien junto a su familia y que también estén también muy bien en el espacio escolar y eso. ¿Ya? Así que muy agradecida también por la invitación, por poder participar de este espacio y eso. Sigamos hablando y difundiendo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer felices sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. En verdad este espacio me pareció bastante entretenido para poder expresarnos y bueno, liberarnos de lo que sería la vida cotidiana y también conversar con usted sobre los derechos de los niños y bueno, pues entretenernos un rato y salir de lo común. Me pareció bastante entretenida esta actividad. A mí me pareció bastante interesante porque aprendimos hoy más o menos ahí de los derechos, de nuestros derechos. Esperemos que a ustedes, estimados compañeros que nos están escuchando, les haya gustado este podcast Niños y Niñas Felices. Les pedimos que lo difundan para que muchas personas comprendan que nosotros los niños y niñas sí nos interesa aprender y compartir nuestras ideas en Conversando la Infancia, nuestro podcast de la Escuela República del Líbano. Hasta otro día. Chao. 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 Chao, que estén muy Chao, bien. muchas gracias. Felicidades.